Soy Evelyn y nací solo 4 minutos antes que mi hermana menor, solo 4 minutos, pero suficientes para dar forma a una vida de injusticia. Mi hermana Natalie y yo somos gemelas. Crecimos en la misma casa de 2 pisos en los suburbios de Salem, Oregón, pero si alguien hubiera entrado, nunca hubiera creído que éramos hermanas y mucho menos gemelas. Mi mamá solía bromear con sus amigas diciendo que Natalie era su copia perfecta, gentil, femenina y elegante desde que nació. Yo, por otro lado, era demasiado fuerte, demasiado independiente, demasiado poco femenina, en sus palabras. De niña, no entendía por qué Natalie siempre recibía todo antes que yo, vestidos de princesa, juegos de cocina de juguete, incluso las cosas que deseaba pero nunca tuve la oportunidad de pedir. En nuestro 7º cumpleaños, Natalie tuvo una fiesta al aire libre, un pastel de 3 pisos y una cámara instantánea. Me asignaron la tarea de limpiar después. Cuando pregunté por qué, mi mamá me dedicó una sonrisa desdeñosa y dijo: porque eres la hermana mayor, debes aprender a compartir, no seas egoísta. El favoritismo no se detenía en los regalos. En las comidas, mamá siempre le daba a Natalie las mejores porciones. Si Natalie derramaba agua o rompía un tazón, me culpaban por no vigilar a tu hermana. Cuando sacaba una A, mamá asentía como si no significara nada, pero si Natalie sacaba una B, se jactaba con todo el vecindario. Solía pensar que tal vez era torpe o simplemente no era lo suficientemente buena, pero cuanto mayor me hacía, más me daba cuenta de que no se trataba de que yo hiciera algo mal, sino de que nunca me habían mirado con justicia. Yo era un plan B en la misma casa en la que nací. Mi papá, un hombre tranquilo que evitaba los conflictos, nunca me defendió. Adoraba abiertamente a Natalie, llamándola su pequeña princesa, llevándola al ballet todos los sábados, mientras yo montaba mi bicicleta sola a la clase de arte. Una vez le pregunté por qué nunca venía a verme competir en concursos de arte. Suspiró y dijo: ya eres buena, no necesitas elogios. Sonaba alentador, pero todo lo que sentí fue un vacío que crecía día a día. La única que realmente me veía, era mi abuela. Ella fue la primera en enseñarme a sostener un pincel y siempre tenía galletas de mantequilla listas cuando estaba deprimida. Una vez dijo: Evelyn, eres como yo. La gente no te nota de inmediato, pero una vez que lo hacen, no pueden apartar la mirada. Me aferré a eso como un escudo cada vez que me lastimaban. Aprendí a no esperar nada de mis padres. Aprendí sola a hacer la tarea, a coser mi ropa vieja mientras Natalie iba de compras con mamá. Aprendí a contener las lágrimas cuando mamá decía: ¿por qué siempre pareces tan gruñona? Sé más como Natalie. Pensé que las cosas cambiarían cuando fuéramos mayores, pero no fue así. Cuando cumplimos 18 años, nuestros padres me dijeron directamente a la cara que los ahorros para la universidad solo podían cubrir a una de nosotras y, por supuesto, esa era Natalie. No lo ocultaron, ni siquiera lo lamentaron. Simplemente dijeron: ya te las arreglarás, eres fuerte. Esa frase se repitió en mi mente como una sentencia. Me fui de casa con exactamente $217 en mi cuenta, una maleta de ropa vieja y una computadora portátil que mi abuela me dejó antes de morir. Todo lo que tenía, nada provenía de mis padres. Y desde el momento en que salí de esa casa, juré que nunca dejaría que nadie me devaluara de nuevo. Alquilé una pequeña habitación cerca del colegio comunitario local. Las paredes estaban pintadas de un amarillo descolorido, los pisos de madera crujían con cada paso, pero al menos era el primer lugar que podía llamar hogar. Sin gritos, sin juicios, sin negación de quién era. De día estudiaba diseño gráfico a tiempo completo, de noche trabajaba como cajera en una tienda de conveniencia abierta las 24 horas. A veces estaba tan cansada que me quedaba dormida de pie en la caja registradora, pero nunca me quejaba. No tenía el lujo de tener opciones. Sin red de seguridad parental, sin cuenta de ahorros a mi nombre, sin amigos de la infancia con quienes estudiar. Solo me tenía a mí misma y un puñado de sueños aún no realizados. Siempre me esforzaba más que los demás. En cada tarea, iba más allá de los requisitos. En cada proyecto personal, pasaba horas extra investigando, ajustando, puliendo. En parte por pasión, en parte para demostrar que no era invisible. Y poco a poco valió la pena. En mi 2º año gané una beca completa a través de un programa asociado con una prestigiosa universidad en Seattle. Fue el mayor punto de inflexión en mi vida. En ese momento,
recuerdo que me temblaban las manos mientras abría el correo electrónico. Tuve que leerlo 3 veces antes de creerlo. La beca no solo cubría la matrícula, sino que también incluía un estipendio mensual para vivir. Por primera vez en años, pude dejar mi trabajo nocturno y dormir de verdad. Le envié un mensaje de texto a mi mamá para compartir la noticia. Sin respuesta. 2 días después, respondió, bien. Natalie acaba de entrar en un curso avanzado de yoga. Pronto estará enseñando en lugar de solo seguir vídeos. Estoy tan feliz. Releí ese mensaje. No importaba lo que hiciera, nunca podría compararse con lo que hacía Natalie. Recuerdo que en el 12º grado gané el primer premio en un concurso de arte estatal y un juez famoso dijo que tenía un instinto artístico poco común. Llevé la pintura a casa. Mamá la miró y dijo, así que vas a ser una artista muerta de hambre. Esa no es una carrera real. Una semana después Natalie publicó un garabato en línea con la leyenda, mi primer trabajo de dibujo. Mamá lo imprimió, lo enmarcó y lo colgó en la sala de estar. Una vez le dije a papá que había sido seleccionada como asistente de enseñanza para el departamento de ilustración, un honor que solo recibían 2 estudiantes en todo el programa. Él asintió y cambió de tema a como Natalie estaba pensando en comenzar un blog de estilo de vida minimalista. Es natural para compartir, será famosa, se rió. Y tú, bueno, mantén un buen GPA. Aprendí a fingir una sonrisa en lugar de discutir. Sabía que no cambiarían. Para ellos, Natalie siempre sería el orgullo elegante y yo sería la luchadora independiente, lo que significaba que podían dejarme fuera convenientemente porque era fuerte. Pero comencé a comprender. No me esforzaba por impresionarlos. Me esforzaba por liberarme de sus definiciones. No necesitaba su aprobación, pero sí necesitaba reconocer mi propio valor. El profesor Carson, mi mentor, dijo una vez, Evelyn, tienes el ojo de una narradora visual y eso no es algo que se pueda enseñar. Esa frase iluminó mi mundo en esos meses más oscuros. Comencé a pintar más, subiendo mi trabajo a un foro de diseño. Para mi sorpresa, una revista de arte digital se acercó y me pidió que la entrevistara para su sección de estrellas en ascenso. Cuando salió el artículo, le envié en secreto el enlace a mi mamá. 3 semanas después, respondió, demasiado largo. No lo leí todo, pero Natalie acaba de teñirse el pelo. Se ve increíble. No estaba enojada, simplemente no sentí nada. Fue entonces cuando supe que realmente había crecido, cuando su silencio ya no me sofocaba. Imprimí esa entrevista y la guardé en un diario donde guardaba todo lo que me hacía sentir orgullosa. Sabía que había más obstáculos por delante. Me mudé a Seattle a los 20 años para comenzar el programa de transferencia en una importante universidad privada e, irónicamente, solo unos meses después, Natalie solicitó y fue aceptada en la misma escuela. No estábamos en la misma especialización. Yo estudiaba comunicación visual, ella se inscribió en comunicación de marketing. Pero el campus era lo suficientemente pequeño como para que la viera de vez en cuando en las salas de conferencias, la cafetería o la biblioteca. Siempre usaba una sudadera con capucha cara, zapatillas impecables y un bolso de diseñador que sabía que mamá había elegido. Recuerdo el primer día del año escolar. Natalie llegó en un auto que papá alquiló solo para ella. Yo tomé el autobús casi 1 hora desde mi pequeño alquiler en las afueras de la ciudad. Nunca lo dije en voz alta, pero cada vez que cruzaba la puerta de la escuela, sentía que entraba en un mundo al que no pertenecía. Todo brillaba, todo estaba pulido, y yo estaba toda remendada. Natalie vivía en el mejor dormitorio del campus, una habitación doble por la que pagaba para tenerla para ella sola. Nuestros padres no solo cubrían toda su matrícula, sino que también le enviaban una mesada mensual para que pudiera concentrarse sin preocupaciones. En cuanto a mí, trabajaba en 3 trabajos: mesera en una pizzería por las noches, limpiando el vestíbulo de la biblioteca temprano en las mañanas y recogiendo pequeños trabajos de diseño independientes en línea los fines de semana. Algunas noches apenas dormía. Trabajaba, estudiaba, sobrevivía en una pequeña habitación donde tenía que acurrucarme solo para caber en un sofá gastado que había dejado un inquilino anterior. Pero nunca me quejé, no porque no estuviera cansada, sino porque estaba tan acostumbrada a tener que contar solo conmigo misma. Una vez, durante una clase conjunta de comunicación visual, el profesor asignó una presentación en grupo.
Natalie y yo fuimos colocadas en el mismo grupo. ¿Coincidencia o ironía? Todavía no lo sé. Durante la discusión, sugerí una campaña utilizando gráficos ilustrados con vídeo interactivo. Natalie se burló, esa idea es creativa, pero es un poco difícil de entender. Creo que deberíamos optar por algo más simple, más accesible. Hagamos moda primaveral, divertida, brillante, viral. Y el resto del grupo estuvo de acuerdo con ella. Y yo, sin querer causar tensión, asentí. Terminé haciendo todo el diseño gráfico, la edición de vídeo y los efectos, mientras que Natalie hizo la presentación de diapositivas y dio la presentación principal. Después de la clase, el profesor me envió un correo electrónico privado: sé que construiste la base de todo este proyecto. Tienes potencial de liderazgo, pero necesitas aprender a hablar y defender tus ideas. Leí ese correo electrónico una y otra vez toda la noche. Fue tanto un elogio como una picadura, porque tenía razón. Siempre fui la sombra silenciosa detrás de escena. Natalie era diferente. Se destacaba. Organizaba sesiones de fotos, dirigía el club de moda, siempre sabía qué decir para que la llamaran encantadora y segura. En las redes sociales, tenía miles de seguidores. Mis padres se jactaban constantemente con sus familiares: Natalie encaja tan rápido. Es una líder natural. Sabe cómo construir una marca personal. Y a mí, mi mamá una vez llamó solo para preguntar: ¿ya le enviaste comestibles a Natalie? Dijo que había estado demasiado ocupada para ir a la tienda esta semana. No respondí. Me quedé en mi pequeña cocina mirando el paquete de ramen con descuento en mi mano, sin palabras. Sabía que no era invisible. Sabía que estaba en el camino correcto, pero a veces, al ver a Natalie ser honrada en los eventos escolares mientras yo estaba parada bajo las tenues luces de abajo, mi corazón todavía se hundía. No estaba celosa de ella, solo deseaba, solo una vez, que mis padres pudieran mirarme, realmente mirarme, y decir: lo hiciste genial, Evelyn. Pero tal vez eso nunca sucedería. Y en ese preciso momento me di cuenta de que dejaría de esperar. No todos nacen para ser reconocidos por las personas a las que más esperan impresionar, pero eso no significa que no lo merezcan. Al final de mi tercer semestre, mientras la mayoría de los estudiantes planeaban viajes de vacaciones de primavera, yo solicité pasantías en silencio. Nadie me lo dijo, nadie me animó. Leí las publicaciones en el tablón de anuncios de la escuela, envié correo electrónico tras correo electrónico, editando cada línea de mi currículum como si mi futuro dependiera de cada punto. Natalie era diferente. Durante un almuerzo poco común entre clases dijo: mamá me dijo que me concentrara en la escuela, que no me preocupara por las pasantías todavía. Papá me ayudará a conseguir un lugar a través de sus contactos más tarde. Solo sonreí. No tenía ese tipo de contactos. Finalmente, después de 7 correos electrónicos y 3 entrevistas, fui aceptada como pasante de diseño en una agencia creativa centrada en medios educativos. El salario era bajo, pero la oficina era acogedora, el ambiente profesional y, lo más importante, me dejaban hacer trabajo real, no archivar papeles o hacer café. Recibí comentarios, revisé mis borradores y vi mis diseños impresos por primera vez. Al mismo tiempo me inscribí en una clase nocturna avanzada sobre simulación de interfaz interactiva. Solo se reunía los viernes por la noche y casi nadie estaba interesado, pero sabía que era una habilidad que los empleadores buscaban. Reduje mis turnos en la pizzería y lo compensé con trabajos independientes adicionales los fines de semana. La vida en ese entonces se trataba de bocetos, plazos de entrega y fideos instantáneos, pero sentía que estaba viviendo, no solo sobreviviendo. Una noche después de la clase, la profesora Ann Whitmore me llamó a un lado. Ella enseñaba comunicación visual y era la profesora más dura del departamento. Nunca pensé que se hubiera fijado en mí más allá de calificar mi trabajo. Evelyn, dijo en un tono tranquilo y firme, he estado siguiendo tu progreso desde el semestre pasado. ¿Alguna vez has oído hablar de la beca de honor Benjamin Ford? Me quedé helada. Por supuesto que sí. Era el premio más prestigioso de la escuela, otorgado a estudiantes de último año con potencial de liderazgo en el campo creativo. Cubría la matrícula, los gastos de manutención e incluía una pasantía internacional de 3 meses. Tragué saliva. Yo leí sobre eso, pero no pensé que estuviera calificada. Me miró directamente a los ojos.
Lo estás, pero necesitarás una recomendación. Estoy dispuesta a escribirla si te tomas en serio la solicitud. Esa noche pasé horas revisando la solicitud. Cuando vi la lista de beneficiarios anteriores, los mejores graduados, ganadores de premios nacionales con proyectos personales destacados, comencé a dudar de mí misma. Pero luego pensé en esas mañanas trapeando los pisos de la biblioteca, esas noches en el autobús de regreso a casa solo para terminar un borrador más. Había llegado demasiado lejos para detenerme ahora por miedo. Comencé la solicitud. Cada sección de declaración personal la escribí y la reescribí al menos 10 veces. No sabía cómo contar mi historia, la de la niña sin un comienzo privilegiado que nunca se rindió, de una manera que resonara. Así que la escribí exactamente como la había vivido. Sin edulcorantes, sin esconder nada. 2 semanas después, me llamaron para una entrevista. Natalie se enteró. Preguntó casualmente, espera, ¿solicitaste la beca Ford? Pensé que solo los estudiantes destacados eran nominados. No respondí. Sabía que para ella destacar significaba ser vista por muchos, pero yo elegí destacar dejando que mi trabajo hablara por sí solo. El día de los resultados, estaba en mi pasantía cuando llegó el correo electrónico. Había sido seleccionada. No solo eso, sino que era una de las 3 estudiantes de todo el país aceptadas en el programa de pasantías internacionales en los Países Bajos. Una oportunidad que una vez pensé que solo existía en sueños. Me quedé en la oficina con las manos temblorosas, los ojos llorosos. No llamé a mi mamá. No le envié un mensaje de texto a mi papá. No lo publiqué en línea. Simplemente le envié un correo electrónico a la profesora Whitmore, gracias. No la defraudaré. Y en silencio me dije a mí misma, Evelyn, no necesitas la validación de nadie. Acabas de demostrar que eres capaz, resistente y más que digna. Recibí la beca Benjamin Ford en una fresca mañana de marzo en Seattle. El correo electrónico de confirmación apareció mientras preparaba café para mis compañeros de trabajo. Mi corazón se aceleró cuando leí las palabras en negrita, felicitaciones, has recibido la beca nacional Benjamin Ford. Tuve que leerlo 3 veces para creerlo. Había ganado una de las 5 mejores becas nacionales, no por suerte, sino por cada noche sin dormir, cada revisión minuciosa y cada esfuerzo invisible que nadie había notado. Lo hice y lo hice sola. Todo el día sentí que flotaba. Mis compañeros de trabajo me abrazaron, la profesora Whitmore envió un breve correo electrónico sincero, estoy muy orgullosa de ti, Evelyn. Pensé que ya no necesitaba el reconocimiento de nadie, pero esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento, abrí mi teléfono y le envié un mensaje a mi mamá, acabo de recibir la beca Benjamin Ford. Solo 5 personas en todo el país fueron seleccionadas. Soy una de ellas. Me quedé mirando la pantalla con el corazón latiendo con fuerza, como si esperara un milagro a pesar de todas las decepciones del pasado. Parte de mí todavía deseaba que tal vez esta vez fuera diferente. El mensaje fue visto después de 11 minutos. 30 minutos después, respondió, oh, de verdad. Estoy cocinando ahora mismo. Le diré a Natalie que te llame más tarde. Acaba de alcanzar las 20,000 visitas en su nuevo tutorial de maquillaje. Leí el mensaje sin pestañear. Mucho tiempo después cerré mi teléfono, lo puse sobre la mesa y me reí. No del tipo alegre, sino de la risa seca y hueca que contiene las lágrimas. Natalie nunca volvió a llamar. Nadie preguntó qué era la beca, cuánto valía o qué se necesitó para ganarla. No les importó. Y si lo hicieron, fue solo para compararlo con un vídeo de redes sociales. Debería haber estado enojada, pero no lo estaba. Simplemente me sentía vacía. Tal vez porque esta vez ya no esperaba nada. Había aprendido la verdad más dura, algunas personas, no importa cuánto te esfuerces, nunca te verán. 3 días después recibí la invitación oficial de la Junta de Becas, junto con una invitación a la ceremonia de premiación en Nueva York el mes siguiente. Vuelos, hotel, todo estaba totalmente cubierto. Me quedé en mi habitación sosteniendo las gruesas tarjetas con letras en relieve, sintiendo que finalmente tenía lo que siempre había anhelado, reconocimiento, respeto y verdadero valor. No publiqué nada en línea. Ni fotos ni actualizaciones de estado. Simplemente tomé una foto de la invitación y se la envié a mi abuela,
la única persona que realmente me había visto. Se había ido, pero todavía guardaba su número en mi teléfono, todavía le escribía cuando tenía algo que compartir. Esta vez escribí: abuela, lo logré. Una vez dijiste que el mundo me notaría algún día. Hoy creo que tenías razón. La noche antes de volar a Nueva York, recibí una llamada de mi papá, algo raro. Simplemente dijo: tu mamá mencionó que obtuviste una beca. Eso es bueno. Felicitaciones. Luego silencio. Sin preguntas de seguimiento, sin más palabras. Casi respondí, pero no lo hice. Tal vez el silencio era la única forma de terminar una conversación que nunca había comenzado realmente. Subí al avión con una pequeña maleta, vistiendo el único vestido formal que le pedí prestado a una compañera de clase. Azul marino, simple pero elegante. Durante la ceremonia de premiación, cuando llamaron mi nombre, toda la sala se puso de pie y aplaudió. Caminé hacia el escenario bajo luces brillantes, pero mi corazón estaba completamente tranquilo. No necesitaba familia en primera fila. No necesitaba miradas orgullosas de mis padres. Había llegado hasta aquí y nadie podía quitarme eso. Me di cuenta de que a veces no puedes obligar a los demás a ver tu valor, pero puedes crear ese valor y vivir una vida que los haga lamentar haber dudado alguna vez de ti. El salón de premios en Nueva York brillaba con flashes de cámaras y luces. A mi alrededor estaban sentados los mejores estudiantes, profesores respetados y ejecutivos de las principales empresas de medios de comunicación de Estados Unidos. El ambiente era formal pero no rígido, y por dentro me sentía extrañamente tranquila. Cuando el anfitrión subió al escenario y comenzó a anunciar el premio al líder inspirador del año, un título especial otorgado a un solo becario, Benjamin Ford, no esperaba nada más que aplaudir el momento de otra persona. Pero luego dijo mi nombre: Evelyn Brooks, una estudiante de diseño de comunicación de Seattle que superó todas las barreras, financieras y personales, para ascender por méritos propios y una voluntad extraordinaria. No entendí el resto. La sala se puso de pie, las luces se volvieron hacia mí y caminé hacia el escenario con un largo aplauso. Acepté el trofeo de cristal, con las manos temblando ligeramente pero los ojos firmes. Este momento era mío y sabía que me lo había ganado. Después de la ceremonia, me invitaron al backstage a un evento privado de networking para candidatos destacados. Allí conocí a Jacqueline Meyers, la directora creativa de una empresa multinacional de medios, y alguien a quien había idolatrado desde la escuela secundaria. Evelyn, he leído tu archivo, dijo estrechándome la mano. Su mirada era aguda pero cálida. No solo tienes talento, tienes agallas. Nos gustaría ofrecerte un lugar en nuestro programa de mentores para creativos en ascenso. Cubriremos todos tus gastos de manutención hasta el final del año para que puedas concentrarte por completo en desarrollar tus habilidades. Contuve la respiración. Esta no era solo una oportunidad, era un punto de inflexión. Salí del evento bajo las suaves luces brillantes de la ciudad de Nueva York. Mi teléfono vibraba sin parar con mensajes de amigos, profesores e incluso personas que no conocía que habían visto el breve vídeo de mi discurso publicado en línea. En unas pocas horas, se había compartido miles de veces. Abrí un mensaje de un número desconocido. Era mi mamá: acabo de ver tu discurso. Hablaste con tanta confianza. Tu padre también lo vio. Dijo: tal vez nunca te entendimos realmente. Un mensaje corto. Sin disculpas, sin reconocimiento directo, pero era la primera vez que admitían que podría haber algo en mí que valiera la pena reconsiderar. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo no para perdonar, sino para averiguar si todavía necesitaba su aprobación. Al día siguiente Natalie llamó. Dudé pero contesté. Hola, su voz era más suave de lo habitual. Acabo de ver tu vídeo. No pensé que fueras tan buena. No dije nada. Ella continuó más despacio esta vez: yo lo siento por siempre menospreciarte. Pensé que solo dibujabas para pasar el tiempo, pero estaba equivocada. No me sentía feliz ni triste, solo vacía, porque las disculpas, especialmente las tardías, no pueden deshacer el pasado. Había llegado demasiado lejos para dar la vuelta en busca de validación. Respondí con calma: gracias, Natalie. Espero que encuentres algo que valga la pena perseguir también. No por mamá y papá, sino por ti misma. La conversación terminó en silencio,
pero por primera vez no existía esa competencia invisible entre nosotras. Tal vez iríamos por caminos separados y eso era suficiente. Esa noche me senté junto a la ventana del hotel, viendo las luces de la ciudad reflejadas en la mesa de cristal. Abrí mi computadora portátil, abrí mi bandeja de entrada y escribí mi primera respuesta a la señora Meyers: estoy lista. Gracias por creer en mí. Bajo esas luces, supe que había cruzado una puerta importante, no al mundo del éxito de otra persona, sino a una vida que yo elegí y poseía. Ya no era Evelyn, la que pasaba desapercibida detrás de Natalie, ya no la fuerte que no necesitaba cuidados. Era solo yo, y por primera vez, eso era suficiente. 2 semanas después de regresar de la ceremonia de premiación, mi mamá me llamó inesperadamente y me invitó a cenar a casa. Algo cálido y acogedor, dijo. Su voz por teléfono sonaba diferente, más amable, como si estuviera tanteando el terreno para ver si me negaba. Hice una pausa por unos segundos y luego dije que sí. No sabía lo que me esperaba en esa casa después de todos esos años de distancia emocional, pero sabía que era hora de enfrentarlo. No para aferrarme, sino para dejar ir. Esa tarde la vieja casa en Evergreen Street se veía tal como la recordaba. Cortinas color crema, sofá de tela a cuadros, la vieja foto familiar inclinada en el estante de madera. Pero algo había cambiado. Tal vez era yo, o la forma en que me miraban. Mamá salió de la cocina con una toalla en la mano, sus ojos cautelosos pero esperanzados. Papá estaba sentado en la sala con gafas de lectura. Sabía que no las estaba usando. Natalie también estaba allí, encaramada en la escalera, observando en silencio. La cena comenzó con una pequeña charla. Mamá mencionó a los nuevos vecinos, papá preguntó por el clima en Nueva York, Natalie hizo un comentario sobre una nueva clase de marketing a la que se había inscrito. Escuché en silencio, sintiéndome como una invitada en la casa que una vez llamé hogar. Después de que se recogieron los platos, mamá me invitó a la sala de estar. Papá se había quitado las gafas y me miraba, por una vez, sin ocultar nada. Queremos hablar contigo, comenzó mamá, sobre todo y sobre lo que ha sucedido. Me senté derecha, con las manos apoyadas en las rodillas. Estoy escuchando. Mamá miró a papá y luego volvió a mirarme. Sabemos que no fuimos justos contigo. Lo siento, pero en ese entonces las cosas eran difíciles. Simplemente pensamos que eras fuerte, que estarías bien. Respiré hondo. Sí, lo sé. Lo escuché toda mi vida. Que soy fuerte, que me las arreglaría, que no necesitaba nada. Mi voz no se elevó, cada palabra cortó el aire como una fina cuchilla. Los miré directamente a los ojos, sin pestañear, por primera vez. Pero, ¿alguna vez pensaron, continué con la voz temblorosa, que yo también quería ser débil? ¿Qué deseaba, solo una vez, que me preguntaran, ¿estás cansada? ¿Estás bien? Pero nunca lo hicieron. Y ahora, honestamente, ya no lo necesito. Mi papá apartó la mirada, con un destello de vergüenza en sus ojos. Mamá asintió con los ojos rojos pero secos. Sigues siendo nuestra hija, dijo en voz baja. ¿Podemos empezar de nuevo? Sonreí, agridulce pero tranquila. Empezar de nuevo, tal vez. Pero no será lo mismo porque ahora tengo límites. Ya no necesito aprobación. No vivo para el amor unilateral. Si quieren saber quién soy, lo compartiré. Pero si no, no esperaré. Natalie se había quedado en silencio en las escaleras durante toda la conversación. Cuando me levanté para agarrar mi bolso, lista para irme, ella gritó. Me volví. Ella se acercó un poco vacilante. ¿Crees que hiciste las cosas más difíciles? Es decir, ahora mamá y papá comparan todo contigo. Siento que nunca seré suficiente. La miré, realmente la miré. Natalie, una vez envuelta en capas de favoritismo, ahora estaba perdida e insegura. Nunca hice nada para que te sintieras menos, dije suavemente. Simplemente viví la vida que merecía. Y tú también puedes, pero tendrás que valerte por ti misma. Deja de esperar a que mamá y papá te allanen el camino. Natalie bajó la cabeza sin decir nada más. No la culpé. Sabía que si yo una vez fui la sombra detrás de su foco de atención, ahora los roles se estaban invirtiendo lentamente y eso la asustaba. De camino a casa, bajé la ventanilla del auto,
dejando que el viento se llevara el peso de la noche. No me sentía enojada ni herida, solo ligera. Me mudé a Nueva York una mañana de junio. El sol suave, la brisa bailando por las calles de la ciudad como si la propia ciudad me estuviera dando la bienvenida. Mi maleta hacía clic en el pavimento de piedra y en mi pecho había una mezcla de nervios y libertad. Un nuevo capítulo que se abría, uno que yo misma había elegido. La empresa de medios donde conocí a la señora Jacqueline Meyers me dio oficialmente la bienvenida al equipo creativo como subdirectora de proyectos. Era mi primer trabajo después de la graduación y el primer lugar donde mis habilidades eran verdaderamente valoradas. La oficina estaba en el piso 22 de un edificio de cristal cerca del centro de Manhattan. Todas las mañanas caminaba desde mi acogedor apartamento de Brooklyn con un café en la mano, captando el olor a pasteles de los vendedores ambulantes. La vida en Nueva York era rápida y ruidosa, pero para mí era una sinfonía de libertad y ambición. Nunca había sentido que perteneciera a ningún lugar como aquí. El trabajo era exigente pero prosperé en el caos, intensas reuniones de lluvia de ideas, revisiones de ideas hasta altas horas de la noche, proyectos exhibidos en vallas publicitarias en Times Square. Todo me hacía sentir viva. De vez en cuando recibía mensajes de mi mamá. Principalmente deseos navideños, actualizaciones de salud o noticias familiares lejanas. Ya no me importaba. Siempre respondía, cortés, respetuosa, no fría, pero ya no cercana. Ahora había una suave distancia entre nosotras. No dolorosa, pero lo suficientemente amplia como para que ya no esperara nada. Natalie también me enviaba mensajes a veces. Una foto de su nueva clase de yoga, un vídeo divertido con sus amigos. Una vez, solo un mensaje, de repente recordé esa sopa de calabaza que solías hacer. No sabía si era un recuerdo o una disculpa tácita. Simplemente respondí, sí, todavía recuerdo cómo hacerla. Incluso después de dejar ir, a veces en las noches tranquilas de la ciudad que nunca duerme, mi corazón todavía se apretaba cuando pensaba en la familia. No porque estuviera enojada, sino porque una vez los había amado tanto que me olvidé de mí misma. Me concentré en construir un nuevo mundo, una vida que no se basara en las expectativas de los demás. Aprendí a cocinar mejor, decoré mi pequeño apartamento con mis propias obras de arte, ocasionalmente asistía a exposiciones de fin de semana. Mis amigos en Nueva York eran todos personas que se habían hecho a sí mismas, que habían tropezado pero se habían vuelto a levantar. No conocían mi pasado y yo no necesitaba que lo hicieran. Una noche, tomando algo con amigos después del trabajo, alguien me preguntó, Evelyn, siempre pareces tan fuerte y serena. ¿Alguna vez has necesitado a alguien en quien apoyarte? Sonreí sin amargura. Sí, pero aprendí a apoyarme en mí misma y sinceramente, no es una mala sensación. Esta ciudad me ha enseñado muchas cosas. Que no necesito a nadie para definirme. Que la distancia no siempre significa pérdida. A veces es un espacio para reflexionar y darse cuenta de lo que realmente importa. Ya no soy la niña que esperaba la mirada de un padre, el elogio de una madre o un abrazo genuino de su hermana. Soy Evelyn, la versión de mí misma por la que tuve que luchar para convertirme. Todavía llamo a casa en los días festivos importantes. Mamá habla más ahora, principalmente sobre salud, recetas o qué flores acaba de plantar el vecino. Papá generalmente solo dice hola y luego se queda callado. Natalie a veces interviene con una pequeña charla. Todos sabemos que la conexión ahora es solo una suave obligación, no una atadura del corazón. Me fui no para huir, sino para comenzar una nueva vida, una en la que no necesitaba el permiso de nadie para vivir honestamente. Y aquí, en esta ciudad que nunca duerme, finalmente he despertado. Cumplí 26 años en una clara mañana de otoño en Nueva York. Sin fiestas ruidosas, sin velas brillantes en un pastel. Solo una taza de café caliente, un pequeño rollo de hojaldre y la suave luz del sol que entraba por la ventana del apartamento del quinto piso que ahora llamaba hogar. Pasé la mañana reflexionando sobre lo lejos que había llegado, desde la niña que vivía a la sombra de su hermana hasta la estudiante que hacía malabarismos con trabajos por la noche, hasta la mujer que soy ahora, con un trabajo que amo, buenos amigos y un pequeño espacio propio donde podía respirar sin caminar sobre cáscaras de huevo. Me di cuenta de que ya no pensaba en mi familia con tristeza o anhelo de aprobación. Las llamadas de cumpleaños poco entusiastas de mi madre se convirtieron en algo que ya no esperaba.
Todavía respondía cortésmente, pero mi corazón ya no estaba en ello. No era indiferencia, era paz. Solía pensar que la familia era inmutable, que tenía que ganarme el amor de las personas que me criaron. Pero la verdad es que algunas relaciones existen solo por hábito y deber, no por comprensión o presencia. Una noche, después del trabajo, me quedé hasta tarde en la oficina para terminar el borrador final de un nuevo plan de proyecto. La suave luz se derramaba sobre el escritorio mientras miraba el tablón de anuncios cubierto de notas, bocetos y recordatorios. Y de repente me di cuenta, todo esto lo había construido yo. Nadie me empujó a tener éxito, nadie me tomó de la mano. Cada logro era mío solo. Nunca tuve una familia que me apoyara, que me levantara. Pero tenía algo aún más valioso, la creencia en mí misma, incluso cuando el mundo no creía en mí. Construí una vida, no sobre una base trazada para mí, sino a partir de piezas rotas que no estaba segura de que pudieran encajar. Mis amigos, los que elegí, a menudo me dicen que tengo un tipo de magnetismo tranquilo. No porque sea ruidosa o llamativa, sino porque siempre aparezco con firmeza. Y no saben cuánto tiempo me llevó volverme firme, con qué frecuencia quise desaparecer solo para sentirme menos perdida. Solía pensar que si mis padres me veían tener éxito, cambiarían. Pero ahora entiendo que no todos están listos para admitir que estaban equivocados, especialmente cuando ese error ha durado años. Y ya no necesito esa admisión. El amor, resulta, no es algo que persigues sin cesar en los demás. Comienza en el momento en que dejas de perseguir y comienzas a encontrarlo dentro de ti. Volví a escribir un diario, no para quejarme, sino para registrar las pequeñas cosas por las que estaba agradecida. Una mañana sin tráfico, un cumplido de mi jefe o el gato del vecino golpeando mi ventana por galletas. Me di cuenta de que la felicidad no proviene de grandes gestos, sino que vive en la capacidad de notar la belleza en las cosas más simples. Un domingo por la tarde caminé por Central Park. Hojas doradas cubrían los senderos y un violinista tocaba una suave canción de cuna en la distancia. Me senté en un banco y abrí mi teléfono para ver un mensaje de Natalie. Sé que no fui la hermana que esperabas, pero lo estoy intentando. Gracias por no odiarme incluso cuando fui egoísta. Sonreí. No sentí arrepentimiento. No sentí que fuera demasiado tarde. Puede que nunca seamos esas hermanas perfectas de las fotos, pero ya no le guardaba rencor. Habíamos crecido y cada una de nosotras estaba aprendiendo lo que significaba ser adulta a nuestra manera. Cerré mi teléfono y respiré hondo. Sigo siendo Evelyn, la niña que una vez soñó con una familia cálida, que una vez se derrumbó por ser invisible, que una vez creyó que no era suficiente. Pero ahora sé que no tengo que ser suficiente a los ojos de nadie más. Solo necesito ser honesta conmigo misma. Una mañana de primavera, me senté en mi pequeño apartamento de Brooklyn. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando suaves sombras sobre mi escritorio mientras dibujaba los primeros conceptos para un proyecto personal. No para un cliente, no para nadie esperando, solo porque quería, porque me encantaba. Y me di cuenta de que nunca me había sentido más real. Había crecido, no porque tuviera un trabajo estable o porque mis compañeros de trabajo me respetaran, sino porque ya no sentía la necesidad de demostrarle nada a nadie. Todavía llamaba a casa de vez en cuando para saber cómo estaba la salud de mamá. Las conversaciones eran cortas y amables, ya no estaban teñidas de amargura. Papá no decía mucho, pero una vez me dijo, tu mamá habla mucho de ti, de tu trabajo. Está orgullosa, simplemente no sabe cómo decirlo. No pedí más. Le sonreí y cambié de tema, porque entendía que algunas cosas no necesitan decirse en voz alta para ser reales. Natalie vive en Portland ahora. Acaba de empezar su primer trabajo después de completar un curso de coaching de salud mental. Me envió una foto de la pequeña clase que dirige junto con una nota corta. Una vez me dijiste que encontrara algo para mí. Creo que finalmente lo entiendo. Respondí con un emoji de corazón y un rápido felicidades. No hay necesidad de largas explicaciones entre nosotras ahora. La conexión no se trataba de obligación, sino de un esfuerzo sincero por entendernos. Tarde pero honesto. Ya no le guardo rencor a mi familia. Tampoco idealizo el pasado. Lo veo como lo que fue, un capítulo que me hirió, pero que también me enseñó a mantenerme en pie. Y gracias a eso ahora atesoro la amabilidad, incluso la más pequeña, en el presente.
Me he vuelto a conectar con algunos viejos amigos de Seattle, personas que me apoyaron en silencio pero de quienes me había distanciado mientras huía de mi pasado. Aquí, en esta bulliciosa ciudad, he comenzado a construir un tipo diferente de familia, no a través de la sangre, sino a través del respeto, el cuidado y la comprensión de que todos tenemos lugares sensibles que necesitan sanar. En una pequeña reunión, una vez, un amigo cercano me preguntó, Evelyn, si pudieras volver a cuando tenías 17 años, ¿cambiarías algo? Tomé un sorbo de mi té y negué con la cabeza. No, porque sin esos días no sabría lo fuerte que soy realmente. Y tal vez no habría aprendido a amarme a mí misma. Solía vivir para ser vista, reconocida, amada. Ahora vivo porque merezco una vida plena, incondicionalmente, sin necesidad de la validación de nadie más. Colgué un marco simple en la pared vacía de mi sala de estar. No un certificado ni un diploma, sino una cita escrita a mano que hice en papel hecho a mano: eres suficiente. Siempre lo fuiste. Siempre lo serás. Cada vez que llego tarde a casa, cada vez que me siento abrumada, miro esa cita y recuerdo por lo que he pasado. No nací en un hogar perfecto, pero he aprendido a construir uno para mí con ladrillos hechos de esfuerzo, respeto por mí misma y un corazón que ya no anhela lo que está detrás de mí.